El aire denso del aeropuerto se sentía como plomo en los pulmones de Salvador. Acababa de bajar del vuelo. La convención de refrigeración industrial había sido agotadora, pero la promesa de volver a casa, a su esposa Mariela y a su hijo Tiago, era su única motivación. Sus 58 años pesaban en la espalda, cansada de turnos dobles y el olor a grasa industrial que se había impregnado en su piel. Un recordatorio constante de su esfuerzo por la vida cómoda en Lindavista. Mientras avanzaba por la abarrotada sala de llegadas, una punzada de ansiedad lo recorrió. Las discusiones con Mariela se habían vuelto más frecuentes, más feroces. Pero nada, absolutamente nada, pudo prepararlo para lo que vendría después. De repente, una pequeña silueta se abrió paso entre la marea humana. Una ráfaga de movimiento inusualmente decidida para un niño. Tiago, su pequeño Tiago, de apenas 10 años, con la carita empapada en lágrimas y los ojos desorbitados por el terror. Ignorando a los guardias de seguridad que intentaban detenerlo, corrió con una urgencia que heló la sangre de Salvador. Sus pequeños brazos estaban arañados, señal de una lucha o una huida desesperada. Cuando finalmente alcanzó a su padre, se aferró a sus piernas con la fuerza de un náufrago. «Papá, por favor no vayas a la casa, te van a matar», gritó con la voz rota, un hilo de terror puro que taladró el corazón de Salvador. El mundo se detuvo. El bullicio del aeropuerto se convirtió en un zumbido distante y ominoso. Las palabras de su hijo no eran una broma infantil, sino una advertencia visceral que desató un infierno bajo sus pies. Salvador se arrodilló, su rostro pálido, intentando asimilar el horror. Miró a Tiago, sus ojos preguntando lo impensable, y el niño solo pudo asentir, sus lágrimas confirmando la brutalidad de la amenaza. «No te entiendo, mi amor. ¿Quién te va a matar?» «¿De qué hablas?», susurró Salvador, su propia voz temblorosa, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de cada fibra de su ser. Pero en el fondo, una verdad oscura y gélida ya comenzaba a formarse. Una verdad tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla por completo. La inocencia de Tiago, el terror genuino en sus ojos, no dejaba lugar a dudas. Algo terrible, algo mortal, lo esperaba en casa. La traición tenía un nombre, y ese nombre comenzaría a desgarrar su alma en 1000 pedazos. El eco del grito de Tiago aún resonaba en sus oídos, pero la mente de Salvador, en un mecanismo de defensa macabro, lo arrastró de vuelta al pasado reciente, a la víspera de su viaje. La imagen de Mariela, la mujer con la que había compartido 15 años de su vida, se materializó ante sus ojos, pero no la Mariela dulce de antaño, sino una versión iracunda, casi desquiciada. Estaban en la cocina, la que él se había esmerado en remodelar con sus propias manos y su propio sudor. La cena se había enfriado, y con ella, la poca calidez que quedaba entre ellos. «¿Para qué quiero tu maldito dinero si siempre hueles a grasa, y nunca estás?», le había escupido en la cara, su voz llena de un desprecio que le cortó el alma más profundamente que cualquier navaja. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora ardían con un fuego helado. El vaso de vidrio que sostenía, lleno de agua, se estrelló contra la pared, con una furia devastadora, sus cristales volando como dagas. Uno de ellos le alcanzó la mejilla, abriéndole una herida que aún hoy, en el aeropuerto, podía sentir latir. El dolor físico era insignificante, comparado con la punzada de ver su matrimonio desmoronarse en 1.000.000 de fragmentos, tan rotos como aquel vaso. Los gritos, las acusaciones, hicieron temblar las ventanas de la casa en Lillavista, la casa que él había convertido en un hogar para ellos. «Tú eres el loco, celoso y enfermo», le había espetado ella, con una convicción que casi lo hizo dudar de su propia cordura. Pero él sabía lo que había sentido, lo que había olido. El perfume de hombre barato en las sábanas, las llamadas silenciosas a las 3 de la mañana, sus salidas a escondidas con excusas cada vez más transparentes. La sospecha de una infidelidad se había anidado en su corazón como un parásito, carcomiendo su confianza, su paz, continuo. En ese momento, ciego de rabia y dolor, solo había podido gritarle sus reclamos, sus miedos, su desesperación por salvar lo que creía que era su familia. Jamás imaginó que la locura que ella le atribuía era, en realidad,
una premonición escalofriante de una traición mucho más oscura, una que ahora, por la voz temblorosa de su hijo, se revelaba en toda su magnitud sanguinaria. Su idiotez había sido creer en la inocencia, donde solo había veneno. Mientras Salvador se aferraba a Tiago en medio del caos controlado del aeropuerto, la imagen de su hijo, pequeño y vulnerable, lo transportó a la escena que había presenciado el niño. Tiago, con los ojos aún rojos y la respiración entrecortada, empezó a recordar, entre sollozos, el horror de la noche anterior. Había sido tarde, mucho después de la hora en que los niños debían estar en la cama. Tiago, sediento, se había levantado sigilosamente. Al pasar por la sala, escuchó voces bajas provenientes de la cocina. Eran su madre, Mariela, y la voz de un hombre que no era su padre, una voz que se había vuelto extrañamente familiar en las últimas semanas. La curiosidad infantil, y quizás un instinto premonitorio, lo llevó a detenerse. Se escondió bajo las escaleras, un pequeño refugio que solía usar para sus juegos. Desde allí, el sonido se hizo más claro, más nítido. Lo que escuchó a continuación fue una conversación que destrozó su infancia en 1000 pedazos. Mañana regresa Salvador. Es el momento. No hay vuelta atrás, Ricardo, dijo Mariela con una frialdad que heló la sangre de Tiago. El amante, Ricardo, respondió con un tono de voz lleno de nerviosismo y avaricia. Tenemos que ser cuidadosos, Mariela. Si algo falla, todo se viene abajo. ¿Estás segura de que el cuchillo estará listo? Tiago se encogió, su pequeño corazón martilleando contra sus costillas. Cuchillo. Esas palabras se clavaron en su mente. Su madre hablaba de cuchillos. Luego escuchó los detalles macabros. Cuando llegue, lo esperamos detrás de la puerta principal. Lo apuñalamos, haremos que parezca un robo. Nadie sospechará. El seguro de vida, la casa, todo será nuestro, mi amor, dijo Mariela, y en su voz, Tiago detectó no solo frialdad, sino una emoción que nunca había asociado con su madre. Una codicia voraz y una crueldad despiadada. Tiago se tapó la boca con las manos, sus ojos desorbitados por el horror, las lágrimas brotando sin control. Su padre, su héroe, el hombre que trabajaba incansablemente para ellos, iba a ser asesinado por su propia madre, y ese hombre extraño. El terror lo paralizó. No sabía qué hacer. Solo un pensamiento lo impulsó. Tenía que advertir a su papá. Tenía que salvarlo. El pequeño cuerpo de Tiago temblaba al revivir la escena, la inocencia perdida en un abismo de traición y muerte que lo perseguiría por siempre. Lejos del bullicio del aeropuerto, Salvador y Tiago encontraron refugio en un modesto motel a las afueras de la ciudad. La habitación, genérica y sin alma, se sentía sin embargo como un santuario, un búnker improvisado contra la brutal realidad que los acechaba. Tiago estaba acurrucado en una de las camas, sus ojos aún rojos e hinchados por el llanto, aferrándose a un viejo oso de peluche. Su silencio era más elocuente que cualquier grito, una señal del trauma que lo había desgarrado. Salvador lo observaba, el corazón oprimido por una mezcla de gratitud abrumadora y una rabia fría y corrosiva. Su pequeño héroe. Su valiente hijo. ¿Cómo un niño de 10 años podía haber soportado tal carga, tal secreto, tal horror? El padre de Salvador, don Ezequiel, siempre le había enseñado que la vida era una lucha honesta, que la dignidad se ganaba con sudor y se protegía con la verdad. Pero la verdad que ahora lo envolvía era un manto oscuro de mentira y engaño. Mariela. Nasien y mena se diela sabegaton tocuno de la nere. Noriela, una de salpeso tren de harino por ella. La madre de su hijo. La mujer, con la que había compartido 15 años, intimidad, sueños. La idea de que ella pudiera planear su muerte, de que pudiera desearlo muerto, era un veneno que corría por sus venas. Su mente se negaba a aceptar la magnitud de la maldad. «Papá, ¿estamos a salvo aquí?», preguntó Tiago en un susurro apenas audible, rompiendo el tenso silencio. Salvador se sentó a su lado en la cama. Lo abrazó fuerte, sintiendo el pequeño cuerpo temblar entre sus brazos. «Sí, mi amor, estamos a salvo. Nadie nos entrará aquí,
Prometió, aunque la certeza se sentía lejana. La promesa que le hizo fue para Tiago, pero también para sí mismo. Tenía que ser fuerte. Tenía que protegerlo. Miró por la ventana, hacia la noche que se cernía sobre la ciudad. Su vida, su hogar, su futuro, todo se había desvanecido en un instante, reemplazado por la sombra de la traición. La noche era joven, pero Salvador sabía que este era solo el comienzo de su infierno personal, un infierno que lo obligaría a luchar por su vida, su dignidad, y la de su hijo, contra la mujer que una vez juró amarlo. El camino sería largo y doloroso, pero por Tiago, estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. En la quietud del motel, mientras Tiago finalmente se quedaba dormido, agotado por el terror, la mente de Salvador volvió a un lugar que antes significaba orgullo y propósito. Su trabajo. Las imágenes se sucedían, vívidas y contrastantes. Él, con su overol manchado de grasa, y su caja de herramientas, trepando por las estructuras metálicas de las enormes cámaras de refrigeración industrial. El frío penetrante de las plantas, la niebla helada que se aferraba a su ropa, el zumbido constante de la maquinaria que era su música de fondo. Horas y horas, doblando turnos, sacrificando el descanso, el tiempo en familia, para asegurarse de que todo funcionara. Se veía a sí mismo revisando compresores, reparando fugas, calibrando termostatos, su cuerpo cansado pero su mente enfocada en la responsabilidad. El dinero se gana con sudor y se cuida con cabeza, resonaba la voz de su padre, don Ezequiel, en su memoria. Esa frase había sido el mantra de su vida, el pilar sobre el cual había construido su existencia, su casa en Lindavista, el coche, la educación de Tiago. Nunca había buscado atajos, nunca había traicionado la confianza de nadie. Su honestidad era su escudo, su trabajo, su dignidad. Y, sin embargo, mientras él se congelaba en aquellas plantas industriales, mientras sus manos se agrietaban, y su espalda se quebraba bajo el peso de su compromiso, Mariela, su esposa, revolcaba su dignidad en la cama con un vividor 15 años menor. La ironía era un puñal más profundo que el que planeaban clavarle. Él trabajaba para darle a ella y a Tiago una vida cómoda, y ella lo pagaba con la moneda de la muerte. La rabia, contenida hasta ese momento, burbujeaba en su interior. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo ignorar las señales? Esos mensajes a deshoras, ese perfume ajeno, la creciente distancia en su mirada. Siempre se había justificado pensando que era el estrés del trabajo, la rutina. La verdad era que había sido un ingenuo, un iluso que creyó en el amor y la lealtad de una mujer que solo veía en él un medio, un cajero automático, un seguro de vida a cobrar. El sabor del sudor en su boca se mezclaba ahora con la amargura de la traición, una combinación letal que lo impulsaba a buscar no solo sobrevivir, sino a desenmascarar la oscuridad que había invadido su vida. Mientras Salvador y Tiago intentaban encontrar algo de paz en la soledad del motel, la casa en Lindavista, el escenario de la planeada masacre, era un hervidero de furia y frustración. Mariela, con el vestido aún puesto de lo que se suponía, sería su noche de liberación, caminaba de un lado a otro por la sala, su rostro desfigurado por la rabia. Ricardo, su amante, un hombre de 30 y pocos años con el atractivo superficial de un gigoló, y la cobardía de un parásito, se mordía las uñas en el sofá. El plan había fallado. Salvador no había aparecido. La puerta principal, donde lo esperaban con el cuchillo escondido, había permanecido cerrada. El silencio del teléfono de Salvador era ensordecedor. Maldita sea Ricardo. Se suponía que iba a llegar. ¿Dónde diablos está?, gritó Mariela estrellando una almohada contra la pared. El odio y la desesperación se mezclaban en su voz. Su sueño de libertad financiera, de una vida sin Salvador, sin el olor a grasa, sin sus reclamos de loco y celoso, se había esfumado. Ricardo, más preocupado por su propia piel que por los planes rotos de Mariela, respondió con nerviosismo. No lo sé, Mariela. Quizás el vuelo se retrasó, o quizás alguien lo advirtió. La última frase colgó en el aire, una sospecha fría y perturbadora. ¿Quién podría haberlos advertido? ¿Había alguien más involucrado?
La idea de un topo los carcomía. Imposible. Nadie sabía. Solo nosotros, Mariela insistió, aunque una semilla de duda ya se había plantado en su mente. Miró a Tiago, quien según sus cálculos, debería haber estado profundamente dormido. No, no podía ser el niño. Era solo un estorbo, una pieza más en su juego de ajedrez. Pero el reloj seguía avanzando, y cada minuto que Salvador no aparecía, cada minuto que el plan fallaba, era dinero perdido, una amenaza latente. Ricardo, con una idea retorcida, sugirió. Tenemos que llamarlo. Fingir preocupación. Tal vez se detuvo en el aeropuerto. Si no responde, diremos que desapareció, que lo asaltaron allí. Podemos incluso ir a la policía, para que la búsqueda parezca real. Mariela sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Sí, eso era. Tenían que controlar la narrativa. Tenían que encontrar a Salvador, vivo o muerto, antes de que él pudiera exponerlos. La rabia del fracaso se transformó en una determinación macabra. Su juego de gato y ratón con Salvador apenas había comenzado, y ella estaba decidida a ganar, a cualquier costo. Sira mudriores los mondo que firmo reunía puntone. Salvador, con Tiago finalmente durmiendo, sabía que no podía quedarse en el limbo. Y su mente, a pesar del shock, comenzó a trabajar con la fría lógica de un hombre acostumbrado a resolver problemas complejos en plantas industriales. Necesitaba aliados, alguien en quien confiar, y necesitaba un plan. Sacó su viejo teléfono, ese que rara vez usaba para otra cosa que no fueran llamadas de trabajo, y marcó un número, Era el de Jorge, un compañero de trabajo de confianza, un hombre honesto y leal que había compartido con él incontables turnos pesados y confidencias a medias. Jorge, soy Salvador, necesito tu ayuda. Es una emergencia, no puedo hablar mucho, pero estoy en peligro, y Tiago también, susurró, su voz apenas audible. Al otro lado de la línea, Jorge, con su voz ronca de sueño, tardó un momento en procesar la urgencia inusual en el tono de Salvador. Salvador, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Preguntó, la preocupación evidente. Salvador le explicó, en términos velados, la amenaza que pendía sobre su cabeza, sin nombrar a Mariela directamente, pero dando a entender la fuente de la traición. Le pidió que se mantuviera alerta, que vigilara la casa, que recopilara cualquier información discreta que pudiera. También le pidió el contacto de un abogado, alguien de confianza, porque sabía que esto escalaría a un nivel legal, y quizás, policial. No vuelvas a la casa, Salvador. Ni se te ocurra, advirtió Jorge, su voz grave. Si lo que dices es cierto, y no dudo de ti, estás en medio de algo muy oscuro. Te conseguiré el abogado. Y veré qué puedo averiguar, pero prométeme que no te expondrás. Salvador prometió, sintiendo un leve alivio al no estar completamente solo. La determinación crecía en su interior. La gratitud por Tiago, su pequeño Salvador, se mezclaba con una necesidad imperiosa de justicia. No solo por él, sino por la inocencia de su hijo, que había sido brutalmente arrancada. Esta no era solo una lucha por su vida, sino por recuperar la verdad y limpiar su nombre de cualquier infamia que Mariela pudiera inventar. La imagen de su padre, don Ezequiel, apareció en su mente, la cabeza erguida, los ojos llenos de rectitud. Salvador sabía que tenía que honrar ese legado, no con venganza, sino con la búsqueda implacable de la justicia. La partida había comenzado, y Salvador estaba dispuesto a jugar hasta el final. En la soledad de la noche, mientras esperaba la llamada de Jorge con el contacto del abogado, la mente de Salvador se deslizó por los senderos de la memoria, aterrizando en un pasado lejano, un tiempo donde Mariela era sinónimo de luz y promesa. Se vieron por primera vez en una verbena de la colonia, hace 16 años. Él, un supervisor de mantenimiento recién ascendido, con la vida planeada y el corazón abierto. Ella, una joven camarera de un café cercano, con una sonrisa radiante que le iluminaba el rostro,
y unos ojos que prometían un futuro lleno de pasión. «Te ves tan diferente a los hombres de por aquí, tan trabajador, tan honesto», le había dicho ella una noche, mientras bailaban al ritmo de la música tropical. Esas palabras se habían clavado en su alma, un bálsamo para el esfuerzo diario. Él se había enamorado perdidamente de su belleza, de su risa contagiosa, de la forma en que lo hacía sentir como el hombre más importante del mundo. En aquel entonces, Mariela parecía valorar su estabilidad, su dedicación, su deseo de construir un hogar sólido. Él creyó que había encontrado a la mujer de su vida, la compañera perfecta para la existencia que su padre le había enseñado a labrar. Su boda fue sencilla, pero para Salvador, llena de un significado profundo. Juramentos de amor eterno, promesas de fidelidad. Recuerdo la mirada de sus padres, llenos de orgullo. El nacimiento de Tiago, el milagro de su carne y sangre, solo había solidificado su convicción de que su familia era su mayor tesoro. Se había desvivido por ellos, trabajando sin descanso, pensando que cada sacrificio era un ladrillo más en la construcción de su felicidad compartida. Había ignorado pequeñas señales, tal vez por amor, tal vez por ingenuidad, su creciente insatisfacción con el tamaño de su casa, su anhelo por lujos que su salario, por muy bueno que fuera, no podía costear de inmediato. Él creía en el esfuerzo, en la paciencia. Ella, al parecer, no. La ironía de recordar esos momentos de pura felicidad, ahora le apretaba el pecho. ¿Fueron esos años una farsa? ¿Fue ese amor una ilusión cuidadosamente tejida por Mariela, para asegurarse una vida cómoda? La cicatriz en su mejilla, provocada por el vaso roto, se convirtió en un símbolo de las ilusiones destrozadas. Salvador se dio cuenta de que el amor, cuando ciego, podía ser el velo más peligroso, ocultando la oscuridad más profunda del corazón humano. En la casa de Lindavista, la tensión era palpable. Mariela y Ricardo estaban sentados en el sofá, fingiendo normalidad, mientras Mariela, con una estudiada pose de esposa preocupada, intentaba llamar a Salvador. «Salvador, mi amor, ¿dónde estás? Estoy tan preocupada, tu vuelo llegó hace horas», decía al buzón de voz, con una voz que derramaba miel, una actuación digna del más alto drama. Luego, colgaba, su rostro se contraía en una mueca de furia. «No contesta. Maldito sea», espetó, arrojando el teléfono sobre la mesa. Ricardo, con los nervios a flor de piel, intentaba calmarla. «Siro e casiga esponontentenas como lore». «Tranquila, Mariela. Si no aparece, la policía no sabrá dónde buscarlo. Dirán que se fue con alguna amante o que huyó de sus deudas. Tu reputación estará intacta». Pero Mariela no se consolaba. Su mente calculadora solo veía el seguro de vida, la casa, la libertad, esfumándose con cada hora que pasaba, sin noticias de Salvador. «No es suficiente. Necesitamos el dinero pronto». Ese maldito seguro de vida es la única salida real. Si solo desaparece, tardará años en declararse su muerte. ¿Y la casa? La casa sigue siendo suya, legalmente, razonó, su voz cargada de frustración. De repente, una idea perversa iluminó sus ojos. «Necesitamos encontrarlo, atraerlo. Si cree que estamos preocupados que soy la esposa sufrida, quizás regrese». Ricardo se mostró escéptico. «Después de lo de Tiago, no creo que se trague esa». El niño debe haberle contado todo. Mariela le dedicó una mirada gélida. «¿El niño? ¿Cómo pudo ser tan estúpido?» Se suponía que estaba dormido. Pero da igual. Tiago es solo un niño asustado. Su testimonio no vale nada. Salvador es un hombre ciego por el amor y la culpa. Y yo soy su esposa, la madre de su hijo. Mi palabra vale más. Tengo que convencerlo de que fue una confusión, un malentendido». Ricardo sonrió, una mueca poco tranquilizadora. «Me gusta ese plan. Atrae al ratón a la trampa. Dile que extraña su olor a grasa si es necesario. Y cuando llegue esta vez, no habrá errores, yo me encargo». Mariela asintió, una chispa de maldad en sus ojos. Sí, lo atraería de vuelta. Lo manipularía, lo engañaría, lo llevaría directamente a su perdición. La máscara de preocupación,
era solo el primer acto de su próxima y más letal obra. La llamada de Jorge confirmó las peores sospechas de Salvador. Mariela había iniciado una campaña de preocupación pública, llamando a amigos, familiares, incluso a la empresa, preguntando por su paradero. El abogado, un hombre llamado licenciado Robles, había advertido a Salvador de la táctica. Quiere presentarse como la víctima, señor Iturbe. Si usted aparece, intentará manipularlo o, peor aún, usarlo en su contra. Salvador apretó los puños. La casa en Lindavista, el hogar que había construido con tanto amor y sudor, ahora era un nido de víboras, una trampa mortal. La decisión era dura, desgarradora, pero ineludible. No podía volver. Por Tiago, no podía. Miró al niño, dormido plácidamente en la cama contigua, su respiración suave e inocente. Sacrificó todo por él, y ahora, para protegerlo, tenía que sacrificar su propio hogar, su propia identidad. La imagen de Mariela en su mente se había transformado, de la mujer amada a la cazadora despiadada. ¿Para qué quiero tu maldito dinero si siempre hueles a grasa y nunca estás? Sus palabras resonaron, pero ahora con una nueva y terrible luz. No era el dinero lo que despreciaba, sino a él, su honestidad, su esfuerzo. Quería el dinero fácil, el dinero sin el olor a grasa. Y él, con su ingenua ceguera, le había dado la herramienta para obtenerlo. La pérdida de su hogar lo golpeaba con una fuerza abrumadora. Cada rincón de esa casa, cada reparación que había hecho, cada risa compartida, cada recuerdo, todo estaba manchado ahora por la traición. Era como si una enfermedad se hubiera extendido por sus cimientos, pudriendo todo lo que era bueno. Pero el hogar de verdad no era un edificio, era la conexión con Tiago, el amor incondicional que compartían. Y ese vínculo era lo único que importaba ahora. El licenciado Robles había sido claro. Necesitamos pruebas sólidas, señor Iturbe. La palabra de un niño de 10 años, aunque desgarradora, puede no ser suficiente contra la coartada de una madre manipuladora. Necesita mantenerse oculto mientras las reunimos. Salvador asintió, su rostro endurecido por la nueva resolución. El dolor era inmenso, el duelo por la vida que conocía, profundo. Pero debajo de todo eso, una chispa fría y calculada comenzaba a encenderse. La chispa de un hombre que había sido empujado al límite, un hombre que estaba dispuesto a convertirse en algo que nunca antes había sido, para proteger lo único que le quedaba, su hijo. Su vida en la clandestinidad había comenzado. Mientras Salvador se resignaba a su nueva realidad, su mente, en un patrón recurrente, regresaba al pasado, buscando el momento exacto en que la semilla de la podredumbre se había plantado en el corazón de Mariela. No fue de golpe, sino una erosión lenta, casi imperceptible al principio. Recordó cuando compraron la casa en Lindavista. Él estaba orgulloso, exhausto, pero satisfecho. Ella, sin embargo, ya hablaba de la casa de nuestros sueños, una mansión más grande, más moderna, más ostentosa. Punto. No es suficiente, Salvador. Mira a las otras esposas, sus casas, sus viajes. Nos estamos quedando atrás, le había dicho una tarde, la frustración velada en su voz. Luego, vinieron las tarjetas de crédito secretas, los caprichos cada vez más caros, las excusas vagas sobre inversiones o ayudas a una amiga. Él, en su ingenuidad, siempre había creído en su buena fe, atribuyendo sus gastos a un deseo natural de tener lo mejor para su familia. Pero los ojos de Mariela habían adquirido un brillo diferente, uno que no era de amor, sino de envidia y avaricia. Las comparaciones con sus amigos y conocidos se volvieron constantes. El esposo de Patricia le acaba de comprar un auto nuevo, o la hermana de Carlos está de viaje en Europa. Salvador, con su ética de trabajo férrea, intentaba explicarle que el dinero se ganaba con esfuerzo, que las cosas se conseguían con paciencia. Pero Mariela ya no tenía paciencia. La vida cómoda que él le ofrecía se había convertido en una jaula de oro que ella despreciaba. La gota que colmó el vaso fue cuando él se negó a refinanciar la hipoteca para comprarle un collar de diamantes que ella había codiciado en el escaparate de una joyería de lujo. Eres un fracaso, Salvador. Nunca serás como ellos, le había espetado, con un veneno en sus palabras que lo dejó helado. En ese momento, él había sentido el primer escalofrío,
la primera sospecha de que Mariela no lo amaba por quien era, sino por lo que podía darle. O lo que no podía. Y ahora, esa ambición desmedida, esa insatisfacción crónica, se había transformado en un monstruo que quería devorarlo entero. Salvador cerró los ojos. El dolor de la realización era inmenso. Había construido su vida sobre cimientos de lealtad y amor, mientras que ella había edificado la suya sobre arenas movedizas de codicia, esperando el momento de derrumbarlo todo para alzarse sobre sus ruinas. La rutina de Salvador y Tiago en la clandestinidad era una amarga sinfonía de miedo y resiliencia. El licenciado Robles, un hombre de edad avanzada con una mirada sabia y una reputación impecable, les había encontrado un pequeño apartamento en un barrio apartado, bajo una identidad falsa. Era modesto, muy lejos de la casa en Lindavista, pero para Salvador, cada rincón de ese lugar representaba un santuario contra la oscuridad que los perseguía. Tiago, a pesar de su corta edad, mostraba una fortaleza sorprendente. Al principio, las pesadillas eran recurrentes. Los gritos de su madre, y Ricardo planeando su muerte, volvían a él en la oscuridad. Pero con el tiempo, y los abrazos constantes de su padre, su espíritu comenzó a sanar. Salvador, por su parte, se transformó. El supervisor de mantenimiento se había convertido en un fantasma, una sombra. Para evitar ser rastreado, cortó la mayoría de sus lazos, se deshizo de su antiguo teléfono y aprendió a moverse con sigilo. Encontró un trabajo temporal, pagado en efectivo, en un pequeño taller mecánico, lejos de sus antiguas conexiones. El trabajo era duro, pero el anonimato era su único consuelo. Cada día, la sombra de Mariela y Ricardo se cernía sobre ellos. Salvador vivía en constante alerta. Cada sonido, cada nueva persona, era una posible amenaza. La angustia de no poder darle a Tiago una vida normal lo carcomía. Las risas de otros niños en el parque le recordaban lo que su hijo había perdido, lo que le habían robado. «Papá, ¿cuándo vamos a volver a casa?», preguntaba Tiago a veces, con la inocencia de un niño que anhela lo familiar. Salvador solo podía abrazarlo con fuerza y prometerle un futuro, sin saber cuándo ni cómo podría cumplirlo. El licenciado Robles les visitaba esporádicamente, trayendo noticias, a menudo sombrías. Mariela continuaba con su farsa de esposa abandonada, e incluso había presentado una denuncia por abandono de hogar, intentando poner a la ley de su lado. Salvador escuchaba, su rostro una máscara de determinación. No podía permitirse la desesperación. Tenía que luchar. Por Tiago, por su legado, por la verdad. La vida en las sombras era dura, pero el amor de su hijo era la luz que lo guiaba en la oscuridad, la única razón para seguir respirando, para seguir buscando la justicia que se le había negado. Mientras Salvador y Tiago luchaban por sobrevivir en la clandestinidad, la vida de Mariela y Ricardo en la casa de Lindavista, lejos de ser la utopía que habían soñado, se estaba convirtiendo en su propio infierno. La fachada de esposa abandonada que Mariela mantenía, se desmoronaba lentamente ante la realidad de un Salvador que no aparecía, y de un seguro de vida que no se cobraba. Los ahorros de Salvador, que Mariela había subestimado, se agotaban más rápido de lo esperado. Las tarjetas de crédito, que antes eran un medio para sus caprichos, ahora se acumulaban con deudas. La presión financiera comenzó a carcomer su relación. «No entiendo por qué no se ha muerto aún. No podemos simplemente declararlo muerto». Mariela gritó una noche a Ricardo, la frustración distorsionando su hermoso rostro. Ricardo, que había imaginado una vida de lujo fácil, estaba cada vez más irritado por la situación. Su imagen de hombre de mundo se desvanecía a medida que la realidad de sus escasas finanzas se hacía evidente. «No es tan fácil, Mariela. Si desaparece se necesita un tiempo legal para declararlo, y hasta entonces, la casa y sus bienes siguen siendo suyos. No podemos vender nada, estamos atados de manos», le explicó, con un tono de voz que rayaba en la exasperación. La ausencia de Salvador, que al principio les había parecido una oportunidad, se había convertido en un obstáculo aún mayor. No podían avanzar, y el dinero escaseaba. Mariela, con su mente retorcida, empezó a sospechar que Salvador no había desaparecido por voluntad propia.
Quizás él está jugando con nosotros. Quizás lo está haciendo a propósito para atormentarme, murmuró, sus ojos llenos de una mezcla de paranoia y rabia. Ricardo, intentando calmarla y a la vez idear una solución, sugirió una movida más arriesgada. Tenemos que encontrarlo. No podemos dejarlo simplemente desaparecer. Si lo encontramos y lo convencemos de que todo fue un error, de que volvimos a ser una familia, podríamos conseguir que firme algo. O que lo declaremos legalmente incompetente para manejar sus bienes. Tendríamos acceso al dinero de alguna manera. La idea encendió una chispa en Mariela. No era el plan original, pero era una alternativa para obtener el dinero. Tenían que subir la apuesta. La codicia era un monstruo insaciable, y ahora exigía una nueva cacería, una más desesperada, para llenar su vacío. La búsqueda de Salvador no era para matarlo ahora, sino para forzarlo a entregarles lo que ellos creían que era suyo. En la modesta vivienda temporal, bajo la atenta mirada de Tiago, Salvador se encontraba repasando viejas fotografías. Eran imágenes de tiempos más felices. Su boda, el nacimiento de Tiago, vacaciones familiares, cumpleaños. En cada foto, Mariela sonreía, su brazo enlazado al suyo, sus ojos llenos de una aparente ternura. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? La pregunta martilleaba en su cerebro, una tortura constante. Recordaba las palabras de su padre, don Ezequiel: hijo, el amor es como una casa, hay que construirla con buenos cimientos y revisar las grietas antes de que se hagan grandes. Él había creído en esos cimientos. Había dedicado su vida a reforzarlos, sin darse cuenta de que el verdadero peligro no venía de fuera, sino de un topo que roía desde dentro. El licenciado Robles le había explicado que el amor y la confianza pueden ser las armas más efectivas para la manipulación. Usted la amaba, señor Iturbe. Y ella lo sabía, usó su corazón contra usted. Salvador asintió, las palabras del abogado resonando con una verdad dolorosa. Había amado a Mariela con una devoción ciega, perdonando sus caprichos, sus desplantes, sus pequeñas infidelidades emocionales que él había atribuido al estrés. Había ignorado el olor a loción de hombre, las llamadas clandestinas, sus salidas nocturnas, convencido de que eran fantasmas de su propia inseguridad. Había sido un idiota, sí, pero no por falta de inteligencia, sino por exceso de amor y confianza. El dolor de la traición era insoportable, pero el dolor de la autoconciencia era aún más punzante. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su esposa, sino también una parte de su propia identidad, su fe en el juicio, en la intuición. Pero en medio de ese abismo, había una chispa de esperanza. Tiago, su hijo, con su valentía y amor incondicional, le había abierto los ojos. Él era la prueba viviente de que no todo estaba perdido, de que el amor verdadero existía, aunque no en la forma que había esperado de Mariela. Salvador guardó las fotos, su rostro endurecido por una nueva resolución. Ya no sería el hombre ciego, el esposo traicionado. Sería un padre protector, un guerrero por la justicia. La anatomía de su ceguera había sido dolorosa de disecar, pero la lección, aunque cruel, lo había liberado de la ilusión. Y con esa libertad, venía el poder de luchar. La noche en el pequeño apartamento era un campo de batalla para Tiago. Los recuerdos del complot de su madre y Ricardo se manifestaban en terrores nocturnos. Sus pequeños gritos de «No, mamá, no, oh papá, cuidado», cortando el silencio. Salvador se despertaba al instante, su corazón encogiéndose al escuchar el sufrimiento de su hijo. Se acercaba a la cama de Tiago, lo abrazaba con fuerza, acariciando su cabello, susurrando palabras de consuelo. «Estoy aquí, mi amor. Estás a salvo. Papá te protegerá», le decía, sintiendo el pequeño cuerpo temblar entre sus brazos. Tiago se aferraba a él como a un salvavidas, sus lágrimas empapando la camiseta de su padre. «Tenía tanto miedo, papá. Cuando dijeron que iban a matarte», sollozaba el niño, reviviendo el horror. Salvador lo sostenía, sintiendo el peso de la culpa, no por lo que había hecho, sino por lo que su hijo había tenido que presenciar y soportar. «Lo sé, campeón. Fue muy valiente de tu parte. Eres mi héroe. Gracias a ti, estoy aquí», le recordaba, intentando infundirle fuerza. Le prometía que Mariela y Ricardo
pagarían por lo que habían hecho, no con violencia, sino con la justicia. Ellos hicieron algo muy malo, Tiago, pero la verdad siempre sale a la luz. A veces, Salvador se quedaba despierto por horas después de calmar a Tiago, observando a su hijo dormir. La imagen de Mariela, tan fría, tan calculadora, se cruzaba con la de la madre cariñosa que una vez había sido. ¿Cómo podía la misma persona albergar tanta oscuridad? El trauma de Tiago era un recordatorio constante de la crueldad de su madre, un fuego que avivaba la determinación de Salvador. No podía permitirse flaquear, no podía permitirse la desesperación. Tiago dependía de él, de su fuerza, de su amor. La lucha contra Mariela y Ricardo no era solo por la vida de Salvador o por su patrimonio. Era una guerra por la inocencia de su hijo, por restaurar un sentido de justicia en el mundo de Tiago. Los abrazos en la oscuridad se convirtieron en un ritual de sanación, un testimonio silencioso del vínculo irrompible entre padre e hijo, un pacto de amor y resistencia frente a la adversidad más inhumana. En la otra punta de la ciudad, Mariela seguía tejiendo su red de engaños, perfeccionando su papel de viuda atormentada. Había intensificado su campaña de búsqueda, no solo ante amigos y familiares, sino también ante las autoridades. En la comisaría, con lágrimas de cocodrilo y una voz quebrada, había denunciado la desaparición de su esposo Salvador. Mi esposo Salvador es un hombre de trabajo, pero últimamente estaba muy estresado, muy irritable. Teníamos discusiones, sí, como cualquier matrimonio, pero nunca pensé que simplemente se iría así. ¿Y nuestro hijo Tiago? ¿Cómo va a vivir sin su padre?, declaró Mariela al oficial de policía, asegurándose de mencionar las supuestas discusiones para sembrar dudas sobre el carácter de Salvador. A la vez, visitaba a los vecinos con bandejas de galletas y una expresión de angustia, buscando compasión y reforzando su narrativa. No sé qué le pasó a mi Salvador. Quizás la presión del trabajo, quizás, ya sabes, la crisis de los 50. Me temo lo peor, pero no pierdo la fe, repetía, pintándose como la esposa abnegada que sufría en silencio. En las reuniones con su círculo social, dejaba caer sutilmente que Salvador siempre había sido un hombre celoso y un poco inestable, sugiriendo que su desaparición podría ser producto de un colapso mental o incluso una huida con otra mujer. Ricardo, siempre a su lado, jugaba el papel del amigo solidario, asintiendo con gravedad y ofreciendo apoyo a la desconsolada Mariela. Su objetivo era claro: deslegitimar a Salvador, convertirlo en el villano de la historia, el hombre que abandonó a su familia, el esposo inestable, el padre irresponsable. Si Salvador aparecía, su palabra sería desacreditada por la evidencia de Mariela. Si no aparecía, su desaparición sería atribuida a sus supuestas fallas, allanando el camino para que ella reclamara su seguro de vida y sus bienes. Lo que Mariela no sabía era que el licenciado Robles, alertado por Jorge, ya había tomado cartas en el asunto, monitoreando sus movimientos. La policía, aunque inicialmente receptiva, empezaba a notar inconsistencias en su relato. La farsa de la viuda atormentada era brillante en su maldad, pero como todas las mentiras, tenía sus grietas, y Salvador estaba decidido a explotarlas para desenmascarar la verdad. Lejos de la luz pública, Salvador y el licenciado Robles trabajaban incansablemente para tejer una telaraña de evidencia que atrapase a Mariela y Ricardo. Jorge, el leal compañero de trabajo, se había convertido en un informante invaluable. Discretamente, había logrado obtener copias de los registros de Mariela en la empresa de Salvador, descubriendo que ella había intentado cambiar al beneficiario del seguro de vida de Salvador, poco antes de su desaparición, un intento fallido que había sido denegado por falta de firma del titular. Esto es oro puro, señor Iturbe, afirmó el licenciado Robles, sus ojos brillando con determinación. Un intento de fraude, un móvil claro. Además, Jorge había notado movimientos extraños en las cuentas bancarias conjuntas, retiros significativos, poco antes del viaje de Salvador, que no cuadraban con los gastos habituales. Ella creyó que yo estaba ciego a todo, murmuró Salvador, la rabia mezclada con una punzada de dolor por la confianza traicionada. El licenciado Robles también había estado trabajando con un investigador privado, una mujer discreta y eficiente, que había logrado rastrear las llamadas telefónicas de Mariela.
Había una cantidad alarmante de comunicaciones con un número desconocido. Precisamente, el de Ricardo, el amante, Kun. Y lo que era más crucial, la noche anterior al vuelo de Salvador, se habían registrado varias llamadas de larga duración, entre Mariela y Ricardo, coincidiendo con la hora en que Tiago había escuchado el complot. Esto, junto con el testimonio de Tiago, señor Iturbe, creará una presión inmensa. Podríamos tener un caso de intento de homicidio y fraude, explicó el abogado. Salvador escuchaba, su mente enfocada. La justicia no era una venganza sangrienta, sino la verdad desenmascarada, la exposición de la depravación. Sabía que el camino aún era largo, que Mariela no se rendiría fácilmente. Pero cada pieza de evidencia recolectada era un clavo más en el ataúd de sus mentiras. La imagen de Tiago, con sus ojos llenos de miedo, se convirtió en el motor de su lucha. Por él, por la inocencia que le había sido arrebatada, Salvador estaba dispuesto a convertirse en el arquitecto de su propia justicia, utilizando la paciencia, la estrategia y la verdad como sus únicas armas. La telaraña se cerraba, lenta pero inexorablemente. La tranquilidad precaria de Salvador y Tiago se vio abruptamente interrumpida por un escalofriante casi encuentro. Era una tarde como cualquier otra. Salvador, con un gorro calado y gafas de sol, había llevado a Tiago a un parque cercano, uno que creía seguro y discreto. Tiago jugaba en los columpios, riendo, por un momento liberado de las sombras que lo perseguían. Salvador lo observaba desde un banco, su corazón sintiendo un atisbo de paz. De repente, una silueta familiar cruzó su campo de visión. Era Ricardo. El amante de Mariela, el hombre que había planeado su asesinato, paseaba por el parque, sus ojos escaneando el entorno con una mirada nerviosa, casi buscando algo. El aliento se le detuvo a Salvador. ¿Cómo los había encontrado? ¿Era una coincidencia o estaban siendo rastreados? El pánico lo paralizó por un instante. Un frío glacial recorrió su espalda. Rápidamente se levantó, su mano buscando instintivamente la de Tiago. «Vamos, hijo, tenemos que irnos», susurró con urgencia, arrastrando al niño lejos de los columpios, intentando no levantar sospechas. Tiago, sintiendo la tensión en la mano de su padre, miró hacia donde Salvador había mirado. Sus ojos infantiles se cruzaron con los de Ricardo por un segundo de reconocimiento mudo, antes de que Salvador lo metiera detrás de un arbusto, cubriendo su cabeza. El miedo en los ojos de Tiago se reavivó. Ricardo se detuvo, su mirada posándose en el arbusto. Parecía dudar, un atisbo de reconocimiento en su rostro. O quizás, solo paranoia. Por un momento que pareció una eternidad, el tiempo se detuvo. Salvador sintió su corazón martillear, el sudor frío recorriendo su frente. Si Ricardo los veía, si los reconocía, su frágil santuario se derrumbaría. Finalmente, Ricardo se encogió de hombros, aparentemente desinteresado, y siguió caminando, perdiéndose entre la multitud. Salvador esperó unos minutos más, inmovilizado, su brazo alrededor de Tiago, protegiéndolo de cualquier vista. Cuando finalmente salieron de su escondite, sus piernas temblaban. «Estuvimos tan cerca, papá», murmuró Tiago, su voz temblorosa. «Sí, mi amor». «Demasiado cerca», respondió Salvador, su voz ronca. El incidente fue una cruel advertencia. Mariela y Ricardo estaban buscándolos activamente, y el mundo exterior era más peligroso de lo que había imaginado. El tiempo para esconderse estaba llegando a su fin. La confrontación inevitablemente se acercaba. Y Salvador sabía que no podía permitirse otro desliz. El casi encuentro en el parque no solo reavivó el miedo en Salvador, sino que encendió una nueva llama, la de la determinación inquebrantable. La paciencia se había agotado. Ya no era un hombre que huía, era un guerrero que preparaba su contraataque. Esa noche en el pequeño apartamento, con Tiago profundamente dormido, Salvador habló con el licenciado Robles. «Necesito salir de las sombras, licenciado, ya no podemos seguir así. Este juego de escondite está afectando a mi hijo, y ellos no van a parar». El abogado, que había visto la transformación de Salvador, asintió. «Entiendo, señor Iturbe. Hemos reunido pruebas sólidas, los registros del seguro, los movimientos bancarios, las llamadas, y el testimonio de Tiago,
aunque de un menor, es convincente. La policía ya ha empezado a investigar a Mariela de manera discreta debido a ciertas inconsistencias en su declaración. Salvador asintió. Su rostro severo. Ya no seré la víctima. Seré el que expone la verdad. Pero quiero hacerlo en mis propios términos. Quiero que se enteren de que estoy vivo, que los he estado observando. Quiero que sientan el miedo que yo he sentido, la incertidumbre que me han provocado. El licenciado Robles le advirtió sobre los riesgos. Pueden intentar hacerle daño, señor Iturbe. Son gente desesperada. Lo sé, respondió Salvador, su voz firme. Pero no puedo seguir viviendo con miedo. Tengo que recuperar mi vida y la de mi hijo. No estoy pidiendo venganza, licenciado. Estoy pidiendo justicia, y la justicia, a veces, exige una confrontación directa. La estrategia comenzó a tomar forma. Revelar su supervivencia de manera controlada, quizás a través de un intermediario, para sembrar el pánico en Mariela y Ricardo. Usar las evidencias que habían recolectado para desmantelar su farsa. Salvador ya no era el hombre pasivo y ciego de amor. Las pruebas de la traición de Mariela, los terrores nocturnos de Tiago, el miedo constante en la clandestinidad, todo eso había forjado un hombre nuevo. Un hombre que había renacido de las cenizas de su dolor, listo para luchar, no con la violencia que ellos habían planeado para él, sino con la fría y cortante espada de la verdad. Estaba preparado para la batalla final. En la casa de Lindavista, el ambiente era tóxico. Mariela y Ricardo se gritaban. La fachada de su amor desmoronándose bajo el peso de la presión financiera y el fracaso de su plan. La falta de noticias de Salvador era a la vez un alivio y una tortura. El dinero se acababa, las deudas aumentaban, y el fantasma de Salvador les impedía acceder a cualquier bien. Este plan es una mierda, Mariela. Si el imbécil no aparece, no tenemos nada. Y tú no tienes un centavo a tu nombre. Ricardo le espetó, su tono ya sin el falso encanto de antes. Mariela, al borde de la histeria, le lanzó un florero que Ricardo esquivó por poco. «Cállate. Si hubieras sido más inteligente, ya lo tendríamos muerto, y el dinero sería nuestro. Ahora estoy por perderlo todo», gritó ella, la máscara de viuda atormentada completamente caída. El licenciado Robles había iniciado una serie de movimientos sutiles. Un correo anónimo con un extracto bancario que mostraba los retiros de Mariela, enviado a la empresa de Salvador, levantó banderas rojas. Una llamada anónima a la policía, sugiriendo una investigación más profunda sobre el abandono de Salvador, hizo que los ojos de los detectives se fijaran más en Mariela. La presión externa, combinada con su desesperación interna, los estaba llevando al límite. Mariela, consumida por la paranoia, comenzó a ver fantasmas en cada esquina, sospechando que Salvador estaba vivo y observándolos. Ricardo, por su parte, se volvió más errático, buscando soluciones rápidas que lo metían en problemas menores con gente poco recomendable. «Tenemos que hacer algo drástico, Ricardo», dijo Mariela, sus ojos brillando con una locura peligrosa. «Antes de que se den cuenta de que todo esto es una farsa. Necesitamos un golpe grande, algo que nos dé liquidez inmediata, aunque tengamos que vender todo lo que no sea de Salvador». La desesperación los estaba volviendo imprudentes. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo, a cometer un error que Salvador y el licenciado Robles esperaban pacientemente. La caza que Mariela y Ricardo habían iniciado, se había convertido en una trampa para ellos mismos, una jaula de avaricia y miedo que los obligaría a revelar su verdadera naturaleza. Salvador, observando desde la distancia, sabía que el momento de su reaparición, el momento del desenmascaramiento, estaba a punto de llegar. El telón de la verdad estaba a punto de levantarse, y la obra de Mariela estaba a punto de terminar.